Esto es Psicodrama y Viaje Imaginario en Terapia desde la Gestalt, de la materia Teorías y Dinámicas de los Grupos, presentado por Jonathan Estrada Farías, José Isidro Murillo Machain y René Paulina Pérez Ramírez. El psicodrama es una técnica terapéutica creada por Jacob Moreno que utiliza la dramatización y el teatro para ayudar a las personas a explorar y resolver problemas internos. En psicodrama, el paciente representa situaciones reales, pasadas o imaginadas usando el cuerpo, la voz y el espacio. Puede actuar roles propios o de otros y se involucran compañeros o en terapia grupal para interpretar distintas figuras significativas. La terapia Gestalt, desarrollada por Fritz Perls y colaboradores en los años 50, surge como una respuesta innovadora a los enfoques tradicionales, proponiendo una experiencia directa y holística. Considera al ser humano como un todo, enfatizando la conciencia plena en el presente, el empoderamiento y la autorregulación, e invita a la autoaceptación y a integrar cuerpo, mente y espíritu, promoviendo que el individuo se reconozca y acepte plenamente. Como contextualización, la teoría Gestalt nació a principios del siglo XX en Alemania como una reacción al estructuralismo, que intentaba estudiar la mente separando sus componentes. Los psicólogos gestálticos afirmaban que el todo es más que la suma de sus partes, defendiendo que la mente humana tiende de manera natural a organizar la información en configuraciones significativas. Como principales autores tenemos a Max Wertheimer, desde 1880 a 1943, considerado el fundador de la psicología de la Gestalt. En 1912 descubrió el fenómeno phi, al observar que dos luces fijas proyectadas en rápida sucesión crean la ilusión de movimiento. Con esto demostró que la percepción no depende de elementos aislados, sino de cómo el cerebro organiza la información en formas o patrones significativos. Su trabajo abrió una nueva comprensión de la percepción y la cognición, mostrando que la mente busca siempre crear coherencia y sentido, incluso con estímulos incompletos. También tenemos a Wolfgang Kohler, desde 1887 a 1941. Este fue otro fundador. Aportó una perspectiva experimental al estudiar la inteligencia y el aprendizaje animal. En sus investigaciones con chimpancés en Tenerife, descubrió que el fenómeno del insight o comprensión súbita, los animales resolvían problemas al captar la totalidad de la situación, no por ensayo y error. Este hallazgo reforzó la idea de que tanto en animales como en humanos, el aprendizaje surge de la comprensión global de una experiencia más que de la repetición mecánica. Y por último tenemos a Kurt Kafka, quien estuvo desde 1886 a 1941. Este fue quien más contribuyó a difundir la Gestalt fuera de Alemania, especialmente en Estados Unidos. En su obra Principios de la Psicología Gestalt, que fue en 1935, explicó que la conducta debe de entenderse en función de las relaciones dinámicas entre el individuo y su entorno. También estudió el desarrollo infantil, concluyendo que desde pequeños los seres humanos interpretan el mundo como un todo organizado. Recalcó que la mente humana no recibe pasivamente la experiencia, sino que la estructura activamente. También tenemos a Fritz Perls en 1893 y 1979. Este tomó años después ideas y las llevó al terreno de la psicoterapia, dando orígenes a la terapia. Influido por el psicoanálisis, el existencialismo y la fenomenología, Perls desarrolló un método que pone el acento en la vivencia del momento presente, la conciencia de sí mismo y la responsabilidad personal. En lugar de analizar el pasado, invitaba al paciente a centrarse en lo que siente, piensa y hace, es decir, el aquí y el ahora. Perls sostenía que muchas personas viven con asuntos inconclusos, experiencias emocionales no resueltas que impiden la autorrealización. Su terapia buscaba cerrar esas experiencias mediante la experiencia directa, el diálogo interno, como es el ejercicio de la silla vacía, y la integración emocional, fomentando la autenticidad y la autoaceptación. Fundamentos y principios clave. La Gestalt entiende la experiencia como una totalidad organizada, no reducible a la suma de sus partes. Este enfoque se apoya en principios que orientan la práctica clínica y el desarrollo personal. En el aquí y ahora, el cambio y la transformación se anclan en el presente, en lugar de analizar en exceso el pasado o fantasear con el futuro.
Se explora la vivencia actual para posibilitar el movimiento genuino. En la autoconciencia se promueve la observación activa de sensaciones y emociones, en los pensamientos, en fantasías y en acciones, comprendiendo cómo la percepción organiza la realidad y abre posibilidades de elección. En responsabilidad personal, el individuo reconoce su agencia y capacidad de responder a sus necesidades reales, asumiendo las consecuencias de sus actos y decisiones. También tenemos el contacto y relación, donde la calidad del vínculo terapeuta-paciente es central y actúa como microcosmos de las relaciones externas. El contacto auténtico favorece la emergencia de lo no resuelto. Aprendizaje experiencial y experimentación. El cambio surge al probar nuevas conductas en un entorno seguro, reflexionando sobre lo que sucede y cómo sucede, para ajustar la autoorganización. Aceptación de uno mismo. Esto abraza fortalezas y vulnerabilidades, permite la integración de polaridades y la consolidación de una autoimagen más realista y compasiva. Importancia del contexto. El ser humano se comprende en relación con su campo, entorno, cultura, vínculos. La experiencia es co-construida y dinámica. Ciclo de la experiencia. La autorregulación se desarrolla atravesando fases como sensación, conciencia, movilización de energía, acción, contacto, satisfacción y retiro. Detectar interrupciones facilita el desbloqueo. La práctica clínica gestáltica es una forma de terapia que mezcla dos cosas: ser espontáneo y tener reglas claras. El terapeuta ayuda al paciente a experimentar y a sentir lo que sucede en el momento presente, creando un espacio donde ambos pueden ser auténticos, estar realmente presentes y responder sinceramente. Las técnicas gestálticas invitan a las personas a vivir sus emociones y situaciones directamente, a darse cuenta de sus hábitos, en cómo se relacionan con los demás y a conocer y unir los diferentes aspectos de sí mismos. La dramatización de situaciones inacabadas es una técnica donde las personas representan o actúan una experiencia pasada que no se resolvió del todo, realizando lo que no pudo y dándole cierre. El diálogo con la silla vacía es una técnica que invita a la persona a dialogar con una silla vacía que represente una figura significativa o de sí misma. El objetivo es expresar sentimientos o pensamientos disociados, lo que ayuda a cerrar asuntos emocionales inconclusos y a interpretar aspectos fragmentados del yo. Atención plena, mindfulness. Se potencia la capacidad de observar la experiencia presente sin emitir juicios. Esta técnica mejora la tolerancia de emociones difíciles y favorece la autorregulación emocional, facilitando un contacto más saludable con el aquí y ahora. El viaje imaginario es una técnica fundamental gestáltica desarrollada por Fritz Perls para explorar niveles profundos de la psique mediante la imaginación guiada. Se nutre de la fenomenología, el existencialismo y los aportes de la psicología de la Gestalt sobre la organización perceptual y totalidad. Su propósito es abrir un espacio simbólico donde emerjan emociones, memorias, deseos y conflictos latentes que pueden ser reconocidos, dialogados y transformados. El proceso inicia con la preparación del entorno y la mente, un encuadre seguro, instrucciones de respiración y relajación y una invitación a visualizar escenarios o figuras simbólicas. Pueden ser lugares, paisajes, objetos significativos, personajes internos o externos. El terapeuta acompaña con preguntas abiertas y señalamientos fenomenológicos para profundizar la experiencia, respetando el ritmo del paciente y atendiendo a las señales corporales, emocionales y cognitivas. Tras la exploración se facilita el entorno y la elaboración, nombrar lo vivido, identificar necesidades, significados y acciones posibles. Propósitos del viaje imaginario. Acceder al mundo interno. Ayuda a que la persona conecte con recuerdos, emociones profundas o deseos no expresados. Desbloquear la creatividad. Permite que surjan imágenes o emociones que normalmente están fuera de la conciencia cotidiana. Resignificar experiencias. Viajando con la mente, la persona puede volver a experiencias pasadas y verlas desde una nueva perspectiva, o experimentar escenarios futuros para prepararse emocionalmente. Implementación clínica del viaje imaginario. Desarrollo de la narrativa. Comenzar por figuras o lugares familiares, introducir gradualmente elementos simbólicos revelantes para la historia de vida y metas terapéuticas. Facilitación y contención. Acompañar con preguntas que expanden la experiencia. ¿Qué notas en tu cuerpo ahora? ¿Qué ocurre si te acercas o te alejas? Y ofrecer pausas si emergen afectos intensos.
Integración y reflexión. Cerrar con verbalización, un registro de hallazgos, acciones concretas y rituales de cierre, respiración o anclaje corporal. Seguimiento. Vincular lo vivido con tareas entre sesiones y reevaluar bloqueos y avances en el ciclo de la experiencia. Consideraciones éticas y profesionales. En Gestalt, especialmente cuando usamos técnicas profundas como las fantasías guiadas o los viajes imaginarios, es fundamental trabajar con mucha responsabilidad. Primero, el terapeuta debe tener una buena formación y dominar la técnica, porque pues estamos entrando en zonas emocionales sensibles del paciente. Manejo de transferencia y contratransferencia. Durante estos ejercicios pueden surgir emociones dirigidas al terapeuta y es importante que el terapeuta las maneje con claridad para no confundir al paciente. Y confidencialidad, además, todo lo que se comparte se mantiene absolutamente confidencial, porque el viaje imaginario toca elementos muy íntimos. El ciclo Gestalt como herramienta de evaluación e intervención. El ciclo Gestalt es como un mapa de cómo vivimos una experiencia. Va desde sentir algo, darnos cuenta, movernos, actuar, hacer contacto, sentir satisfacción y finalmente retirarnos. Este nos sirve para identificar en qué etapa se queda atorado el paciente. Por ejemplo, una persona con ansiedad puede quedarse atrapada en la fase de conciencia, reconociendo una necesidad pero sin avanzar a la acción. Viaje imaginario como puente de integración. El viaje imaginario creado por Pearls nos permite conectar mente, cuerpo, emociones y símbolos. Es una forma de entrar al mundo interno del paciente para integrar partes que quizá están desconectadas. Por ejemplo, en un viaje imaginario, alguien podría encontrarse con una versión infantil de sí mismo, lo que permite trabajar una herida antigua. Principales funciones terapéuticas. Esta técnica funciona porque facilita un diálogo interno, revela patrones inconscientes, permite sanar emociones guardadas, como aquí lo dice, la facilitación del diálogo interno, revelación de dinámicas ocultas, curación emocional y desarrollo del autoconocimiento. Los resultados clínicos, seguimiento e indicadores de bienestar. Los resultados clínicos reportan menos ansiedad y depresión, mejor regulación emocional, relaciones más sanas y más claridad para tomar decisiones. De igual manera, el seguimiento es clave. Aquí revisaremos lo que aparece entre sesiones, vemos dónde hubo bloqueos en el ciclo y ajustamos objetivos conforme la persona va cambiando. Por ejemplo, el paciente puede registrar un sueño o una sensación que surgió días después y lo analizamos para ver cómo continúa su proceso. Y como conclusión, la Gestalt junto con técnicas como el viaje imaginario ofrece una forma profunda y experiencial de integrar emociones, reconocer patrones y fortalecer el yo. En Latinoamérica, además, se adapta muy bien porque permite incorporar elementos culturales, rituales y narrativas que enriquecen el proceso. En resumen, ayuda a vivir con más autenticidad, presencia y coherencia.